¿Se puede ver la pantalla? Sí, ahora sí. Perfecto. Perfecto, gracias, gracias. Yo por las dudas, cualquier cosa igual si se me corta el audio o lo que sea, o quieren decir algo, me cortan, no hay drama. Bueno, primero que nada, felicitar a la doctora y a los doctores que hablaron antes que yo, la verdad que charla súper interesante, se aprende un montón, y agradecer a la Fundación Sin Ideas también por darme la oportunidad de charlar un poco con ustedes de algo que en lo personal me parece bastante relevante, sobre todo hoy en día, y me pareció interesante traerlo como aporte, digamos, desde mi lugar como estudiante de una carrera de salud, como es medicina, y nada, como joven, y también, bueno, ya se spoilearon un poco por el título, voy a hablar de salud, síndrome metabólico y redes sociales, pero creo que me surgió la inquietud de hablar de esto a raíz de un poco el contexto que estamos viviendo hoy en día. Por ejemplo, no sé, estamos hablando de salud, de síndrome metabólico en Zoom, que es una plataforma que hasta hace unos meses no conocíamos, y también teniendo clases virtuales en mi caso, y creo que en este contexto que estamos viviendo hoy, que nos interpela un poco a todos como personas, en construyendo nuestro proceso de salud-enfermedad, me gustaría entonces analizarlo un poco y entender que el proceso de salud-enfermedad es eso, es un proceso, es dinámico y lo construimos todos los días, y no solo tiene que ver con factores genéticos o biológicos, sino que está fuertemente influenciado por el ambiente, ya sea social, económico, político, cultural, por el que estamos atravesados. Y en este caso, y más hoy, me parece que no podríamos entonces desligarlo de lo que son las redes sociales y el rol que cumplen en la vida de muchos. Por lo menos en lo personal me pasa, y sé que a mucha gente de mi edad también, y más grande, y más joven, y sobre todo hoy, ¿no? Que esta pandemia nos vino a mostrar lo accesible que tenemos la información relacionada con la salud. En la palma de nuestra mano podemos googlear lo que queramos, un volumen de información tremendo, científico, no científico. ¿Quién no habrá googleado? Por lo menos yo me declaro culpable de haber googleado coronavirus más de una vez en este tiempo, ¿no? Googlear cómo prevenir una enfermedad, cómo cuidarnos, cómo qué no hacer para estar más sanos, y como protagonistas entonces de esta revolución digital, me parece que al analizar un fenómeno como es el síndrome metabólico, no lo podemos desligar de este estímulo constante de notificaciones, opiniones, información que tenemos en el bolsillo. Y, y bueno, un poco para arrancar, les quería traer este estudio de la Universidad de Glasgow, en el Reino Unido, que analizaron la conducta, las experiencias de adultos jóvenes diagnosticados, bueno, en este caso con diabetes y enfermedades mentales, y el 100%, o casi el 100%, referían que era una conducta casi automática, casi instintiva para ellos, cuando les daban el diagnóstico, googlearlo, buscarlo en algún buscador en internet. Y esto me parece que muchos es lo que hacemos, ¿no? Cuando tenemos alguna duda, cuando nos duele algo, algún síntoma, tendemos a acceder a lo que tenemos más cerca, que es el internet. Y me pregunté qué se encontraría un paciente con síndrome metabólico que googlea precisamente, ¿no? Su diagnóstico. Y yo lo googleé y me encontré con de todo, me encontré con experiencias, me encontré con papers científicos, con información científica, no científica, con blogs, con noticias, ahí les puse un par de capturas, pero en definitiva un volumen de información que puede ser abrumador a veces, pero nada, también puede ayudar mucho. Y también me animé a buscar síndrome metabólico en Facebook, ya que de acuerdo a un par de estudios que ahora les muestro, Facebook es la red social donde más grupos hay vinculados con salud, y en este caso les puse también algunas capturas de lo que me fui encontrando en distintos grupos de Facebook de Argentina, de síndrome metabólico, y también creo que uno de México hay un par de capturas ahí también, y los invito a hacer este ejercicio, la verdad que me pareció bastante interesante poder analizar desde los ojos de un paciente con síndrome metabólico que probablemente pasa muchas horas con el celular dedicándole a estos grupos o a estas influencias, ¿con qué se encontraría? Y bueno, y en este estudio de una universidad australiana, lo que se dedicaron a hacer es analizar entonces la actividad de estos grupos de Facebook, sobre todo porque, según dice en el estudio, reconocían la relevancia que tenían en el autocuidado y en la calidad de vida de un paciente, bueno, en este caso es con diabetes, y también su adherencia al tratamiento, que me pareció no menor, reconocer entonces la influencia que podría tener pertenecer a una de estas plataformas
en el autocuidado y en el tratamiento de una persona que tiene una enfermedad crónica como es la diabetes. Y también me pregunté, ¿no? Y busqué evidencia acerca de qué impacto real tendría la virtualidad en el día a día de una persona y en su salud y en su calidad de vida. Porque muchas veces pensamos que las redes son algo trivial, banal, le damos me gusta a la foto de un amigo, al video de un gato, pero pero no vemos más allá de ese conjunto capaz de ceros y unos y no nos damos cuenta de lo mucho que puede impactar en nuestro día a día. Y me encontré con un estudio que a mí me pareció muy gráfico y muy ilustrativo en este sentido, donde se analizó el efecto de pertenecer a un grupo de Facebook para un tratamiento de control de peso en pacientes con riesgo de síndrome metabólico, con factores de riesgo de síndrome metabólico. Y lo que hicieron fue darles el mismo tratamiento de control de peso a dos grupos, uno en forma de un panfleto, de un librito con todas las indicaciones, y al otro grupo le iban tirando las pautas y guiándolos en el tratamiento mediante un grupo de Facebook, en el cual se podían conectar con sus profesionales de la salud y los pacientes entre sí. Y ahí les dejé un poco los resultados, no se los leo, pero los pueden ver, y me llamaron poderosamente la atención, ya que si bien capaz reducir un 5% más en el peso corporal que el otro grupo puede parecer poco, realmente tiene una implicancia o puede tener una implicancia clínica muy significativa para la calidad de vida de esa persona, y no solo los resultados que les puse ahí, sino también que refería que luego de las 24 semanas, cuando terminó el estudio, el grupo que pertenecía al grupo de Facebook lograron sostener estos cambios positivos en el tiempo aún más, lo cual me pareció también muy destacable. Y me pareció interesante traerlo para, bueno, dimensionar lo mucho que pueden, que va más allá de un me gusta de una publicación en Facebook, sino que puede impactar directamente en nuestro día a día, en nuestra historia, en nuestra calidad de vida y en la vida de un paciente. Bien, bueno, y también analizando que las redes y el internet y la conectividad logran muchas veces democratizar mucho la información, ¿no? Y me encontré con plataformas, Patients Like Me es una de ellas, una de las plataformas más populares a nivel mundial, que conecta a pacientes con las mismas enfermedades, más de 200 patologías que van trabajando, y los invita a pertenecer de foros, a contar sus experiencias, a brindarse apoyo emocional entre sí, y me pareció importante que su objetivo principal, según dice en la página, es generar conocimiento a raíz de las experiencias. Y me pareció una forma de tener en cuenta el punto de vista o la perspectiva de un paciente a la hora de pensar en una patología, y cómo el internet, ¿no? O la conectividad logra generar un volumen de información enorme al cual hace unos años no teníamos acceso tal vez. Y también no quise dejar de traerles el ejemplo que me encontré de un blog. ¿Se ve mi cara? Porque no sé qué le pasó. ¿Está todo bien? Sí, se ve. Listo, no, porque se me desconfiguró, no pasa nada. El ejemplo de un blog de un paciente con diabetes tipo 1, en este caso, que se llama Experiencias de un Jedi azucarado, los invito a consultarlo si les interesa, y una entrevista que le hicieron desde una fundación de diabetes, que después si me la piden yo también se las puedo compartir, que ¿por qué me resultó interesante? Porque él se considera un divulgador de diabetes, un paciente informado que intenta conseguir que quienes lo siguen se conviertan en pacientes activados y empoderados. Y lo hace de una manera muy responsable, trayendo información científica de manera accesible para los pacientes de, en este caso, diabetes. Y genera un nivel de confianza y camaradería con quienes lo siguen y los involucra de una manera en su tratamiento y en su conocimiento de la enfermedad mediante foros, contando experiencias, que me pareció muy interesante, y creo que este cometido que él se propone lo logra bastante bien, y me esperanza un poco hacia cómo podríamos usar estas tecnologías que cada día crecen más y se desarrollan más para crear salud y para construir salud entre los pacientes y también, bueno, entre los profesionales de la salud, que espero algún día hacer una, con sus pacientes, y cómo estas tecnologías se pueden usar de una manera positiva y constructiva. Pero sin embargo, no quiero dejar de mencionar otro aspecto que creo que también se potenció un poco durante la pandemia, que es, y no le quiero tirar flores a las redes sociales, como si no pasara nada malo, porque creo que todos sabemos la exposición y lo
expuestos que estamos a la información falsa, a las fake news, o a todo a lo mucho que se viraliza información que no está certificada, que no es real, a lo fácil que se comparte ese tipo de información, y lo expuestos que estamos a que esto vaya en detrimento de la salud también, y no hay que pasar por alto este aspecto. Pero para no ser tan pesimista o desesperanzadora, al hablar de esto quería acompañarlo con una serie de recomendaciones o pautas que fueron elaboradas por una fundación de diabetes española, en conjunto de profesionales con profesionales de la salud y con pacientes. Que si bien hablan de cómo hablar de diabetes en redes, me pareció que muchas de esas pautas se pueden traer para hablar de síndrome metabólico o del síndrome que elijamos, digamos. Y bueno, y las redes tienen un poco esto, que entendiendo el impacto que tienen en nosotros, lo responsables que hay que hacer. Fundamental, siempre acompañar lo que digo con evidencia científica, lo que yo quiera compartir, y tratar de detectar y combatir los mitos de manera activa, que cada vez hay más mitos online, ya que, bueno, cualquiera puede publicar lo que le parezca. Entonces, si uno lo respalda con evidencia científica, revaloriza esa información de una manera distinta, y yo creo que cuando nos encontramos con algo en Twitter, en Facebook, en Instagram, las redes tienen una inmediatez y una conectividad que, si bien puede ser súper interesante, también esa vorágine puede ser un poco abrumadora y puede hacer que perdamos este sentido de dónde viene lo que yo estoy leyendo, de dónde salió, quién lo dijo, por qué. Y hacer ese ejercicio y esa actividad de pensar de dónde habrá salido, yo creo que es muy importante. Y pensar si ese de dónde salió tiene que ver con los valores que yo tengo y que yo quiero compartir antes de replicar una información, es muy importante para hablar de síndrome metabólico en este caso. Está hablando de las redes sociales, solamente. Por otro lado, informar sin generar falsas expectativas y sin juzgar eran otras de las pautas que nombraban en estas recomendaciones, y me parece súper remarcable esta parte, porque es muy fácil hacerse viral hablando de la cura mágica del síndrome metabólico o el alimento que te va a hacer eliminar el colesterol de tu cuerpo, y hacerse viral hablando de eso, y muchas veces la gente, todos, ¿no? Vamos a las redes buscando retweets, buscando me gusta, buscando difusión, replicación, y es muy fácil hacerlo de esta manera, pero sin embargo, me parece que es importante mantener el eje. ¿Por qué estoy compartiendo lo que estoy compartiendo? ¿Quiero hacerme viral o quiero construir salud con el otro? ¿Quiero construir salud con esta persona que tiene síndrome metabólico? ¿Quiero brindarle una herramienta o solamente quiero retweets y quiero viralizarme? Entonces, es importante tener esto claro, este objetivo claro, porque cuando lo tenemos claro, me parece que la cadena que se genera a raíz de lo que yo comparto va a ser mucho más fiel a lo que yo quiero transmitir, y esto es importante, sobre todo en esta velocidad que manejan las redes, que nos es difícil de controlar a veces. Y por otro lado, esto que me pareció también, como para cerrar, muy importante, que es comunicar de manera positiva y recordando que cada paciente es un mundo. Y si bien puede parecer reiterativo o medio un cliché, me parece lo más importante, ya que muchas veces a través de la pantalla es fácil perder la humanidad del otro, porque muchas veces no conocemos a ese otro, tal vez vive en otra parte del mundo y no tiene nada que ver conmigo, pero yo al darle retweet a una publicación probablemente le llegue, y probablemente tenga un impacto o no, pero puede ser que tenga un impacto en su autocuidado, en el autocuidado de esta persona con síndrome metabólico, en cómo en lo que hace todos los días, si hace ejercicio, si no hace ejercicio, qué come, si se adhiere o no al tratamiento. Entonces, no hay que olvidar eso, que yo no solo hablo de síndrome metabólico en redes, sino que le hablo a una persona que tiene síndrome metabólico, y lo que yo diga puede tener un efecto en su vida, en su historia, en su enfermedad, en su familia, en su calidad de vida, y me parece que no hay que perder este eje de vista, que muchas veces es fácil de perder, precisamente, y nada, si quiero que se queden con algo de todo lo que dije, es con esto, y que cuando estemos en redes tratemos de recordar al otro y de tratar de generar vínculos que sumen y que construyan salud, y es un trabajo interesante de hacer también. Y bueno, eso.